Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Primero que, bueno, es que ya todo lo que hemos venido hablando en el capítulo anterior va a tener bastante sentido con este capítulo, o al menos más sentido. El, como sabemos, el nombre Edom era el nombre que se le dio, o el sobrenombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob. Edom quiere decir rojo. Por eso Adam quiere decir básicamente hombre de sangre roja. Sangre en hebreo es dam. Por eso es tan parecido a Edom. Y por eso la sangre es roja. En hebreo todas las palabras tienen una conexión más clara que en el idioma que hablamos y en el que hablan en todos los países. Aún los judíos que no hablan hebreo hablan yiddish. Entonces, el color rojo representa a los gentiles, representa el pecado, representa la sangre, por ende representa juicio, ¿verdad? Castigo, derramamiento de sangre. Representa también el vino, que en el sentido positivo sería gozo. Aquí, como les digo, Edom quiere decir rojo. Por eso es interesante que menciona Edom y después dice con vestidos rojos. Aquí el rojo está muy presente. Y Yeshayahu está viendo una visión y él ve un hombre venir. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, si no separamos los capítulos, si hubiésemos seguido leyendo lo anterior, que se está hablando de la segunda venida, de cuando Yahweh se vuelve a manifestar en la tierra para hacer justicia, para hacer juicio, y vean cómo, por lo que leímos, repetí varias veces que la segunda venida sería entre las naciones, no en Israel, ¿verdad? Entonces qué curioso que ahora Yeshayahu está viendo a alguien venir vestido de rey, pero lo ve venir de entre los gentiles, de Edom, no de Israel, sino de el hermano de Israel, de Esaú. Y Edom hoy en día, espiritualmente hablando, representa a Roma. Y Roma es el imperio mundial, básicamente. Entonces quiere decir que viene de entre los gentiles, de una de las tierras que es controlada por Roma. ¿Me explico? Esto es curioso porque recuerden que les he dicho que Pedro representa la primera venida, Paulus representa la segunda venida. Y Paulus era romano de nacimiento, a pesar de ser un yahudí genéticamente. Entonces él era israelita, pero romano. Tenía el nombre hebreo, Shaul, y tenía el nombre griego, Paulus. Entonces, el último viene con un nombre gentil y con un nombre hebreo. Es hebreo genéticamente, pero en papel, en lo que respecta a donde nació, es en una de las tierras del mundo que no es Israel. ¿Me explico? Entonces, además, como les decía, espiritualmente es Roma. Pero curiosamente, y esto lo pueden verificar históricamente en varias enciclopedias, el judaísmo fue infiltrado por los edomitas hace siglos ya. Entonces, el judaísmo moderno, los judíos de hoy en día, son una mezcla de Ashkenazi, que como les he dicho son descendientes de Jafet, no tienen nada que ver con Jacob, ni Abraham, ni Isaac. Una mezcla de Ashkenazi, que vienen de las montañas del Cáucaso, no de Israel, con edomitas,
que obviamente no son Jacob. Y así como Jacob, que quiere decir suplantador, suplantó a Esaú tomando su primogenitura, pero cuando tomó la primogenitura y el derecho como primogénito, llegaron a un acuerdo porque a Esaú le iba a pertenecer el mundo por venir y a Jacob este mundo. Pero cuando Jacob tomó la primogenitura, obtuvimos el mundo por venir y Esaú tomó este mundo, porque de por sí Esaú no creía en el mundo por venir, él no creía en la eternidad, en la resurrección de los muertos. Entonces él dijo, ¿a mí de qué me sirve eso? De por sí, Yahweh le prometió a nuestro padre 400 años de esclavitud para que tuviera esa promesa. Entonces yo prefiero no tener esa promesa y así me salvo de la esclavitud. Entonces Esaú, Edom, obtuvo los reinos de este mundo. Por eso Roma es el imperio que gobierna este mundo y por eso los judíos, que son edomitas, controlan a Roma, controlan al Papa. Entonces al final es Roma el que tiene control de todo, física y espiritualmente hablando. ¿Me explico? Roma es el imperio de este mundo y a Roma se le dio el poder de este mundo que está por acabar. Por eso Roma tiene tantas riquezas y por eso los judíos controlan el mundo, Hollywood y todo lo demás. Tienen más riquezas, pero por lo menos ellos las mantienen escondidas en sus propios bancos, ¿verdad? No como Roma que la tiene en sus ídolos y otro montón de cosas. Es curioso que así como Jacob tomó la primogenitura y Jacob quiere decir suplantador, eventualmente Edom suplantó a Jacob. Porque hoy en día, repito, los judíos que dicen ser Jacob, la descendencia de Jacob, en realidad son edomitas. Entonces Edom, por decirlo de alguna manera, espiritualmente hablando, se vengó de Jacob, suplantándolo ante los ojos de la sociedad. Y ahora ellos dicen que son los escogidos. Tanto los judíos que dicen ser los escogidos de Dios, como los católicos que dicen ser la iglesia verdadera. Ambos califican como Edom y ambos ante el mundo, unos ante el mundo cristiano, otros ante el mundo, ante el resto del mundo, dicen ser los escogidos. O los que verdaderamente tienen la verdadera doctrina, lo cual obviamente es falso en ambos casos. Entonces, esto es muy importante porque está profetizando Yahweh que en su segunda venida se va a presentar como un gentil. Como un gentil. De entre las naciones. Vestido de rojo. Como sabemos, la ropa es para este cuerpo como el cuerpo es para el alma. Entonces, espiritualmente hablando, la ropa representa los cuerpos. Entonces viene vestido de rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que viene vestido de gentil. Por eso Yahushua dijo que él se presentaría como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque para la gente va a ser un ladrón, va a ser un gentil, va a ser un falso profeta. Porque viene de rojo, no viene de blanco. ¿Qué quiere decir eso también? Que Yahushua la primera vez vino de blanco, por eso vino sin pecado y no cometió ningún pecado. Pero el rojo representa pecado. Por eso la escritura dice, por ejemplo, que aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata, Él los va a volver blancos como la nieve. Entonces el pecado es rojo, esto no quiero que quede duda. Aquí está mostrando que la segunda venida viene vestido de rojo, o sea, viene en pecado, a diferencia del primero. Por eso el último es como el hijo pródigo. Por haber nacido en la confusión, cayó en pecado. Por haber nacido en la dispersión, en Babilonia espiritual. Que según Pedro es Roma. Edom. Entonces, viene de Babilonia espiritual, viene de Roma, viene vestido de rojo. Como Zorobabel, sembrado en Babel. Entonces, ¿quién es este que viene de Edom, de rojo? De Bosra, con vestidos rojos. Bosra era el lugar donde Job era rey. Bueno, Job era rey. Esto es algo que yo creo que muchas personas no saben. Era el rey de Bosra. Pero Job no era un edomita. Eso es particular porque Edom, el pueblo edomita, la gente era tan impía que ni siquiera confiaban en sí mismos, no confiaban en sus propios hermanos. Entonces ellos hicieron un pacto para nunca poner por rey a un hermano de ellos. Vean ustedes lo malo que hay que hacer para ni siquiera querer que uno
de los suyos reine. Entonces ellos dijeron, nunca va a reinar sobre nosotros un hermano nuestro, sino que va a reinar alguien de otro pueblo. Ellos ponían otra gente. Bendito sea Yahweh, Job era un hombre justo, y Job se convirtió en el rey de Bosra, que era parte de la tierra de Edom. Job es una representación de la segunda venida. Job no era descendiente de Abraham, pero creía en el Elohim de Abraham. Entonces representa un gentil que espiritualmente es Yahudí. Por eso Job representa la segunda venida, que para el mundo va a ser un gentil, cuando en realidad es un Yahudí. Por eso dice, viene de Edom, o sea, de Roma, de Bosra, o sea, como Job, de rojo, o sea, en pecado. Hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Por qué hermoso en su vestido? Porque es un rey, y los reyes se visten de una manera maravillosa. Por eso también Yahushua habla de que Salomón era uno de los reyes que mejor se vistió, era uno de los reyes que más sorprendía verlo. Y está escrito que las flores Yahweh las viste con más estima. Y si Yahweh tiene cuidado de las flores que se secan y después son echadas en el fuego, ¿cuánto más cuidado va a tener de nosotros? Entonces, dice, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y después responde Yahweh, yo, el que hablo en justicia, el que hablo en justicia. O sea, es Yahweh que le está hablando a Yeshayahu a través del Espíritu. Es aquel que viene a cumplir la justicia. Y es la voz, porque es yo que hablo. Así como Yahushua es la palabra, el último es la voz. Así como Yahushua es la misericordia, el último es la justicia. Entonces yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este capítulo se podría decir que tiene dos manifestaciones, como casi que todo lo que leemos, una física y una espiritual, o se puede decir que se extiende durante mucho tiempo. No está hablando solo de un momento en particular, sino de, por decirle así, el inicio del testimonio de los dos testigos. Sería ese que viene en el verso 1. Y en el verso 3 se estaría dando lo que sucede en Apocalipsis 14, que es cuando se da la cosecha. Y después lo que sucede en Apocalipsis 19. Porque recuerden, los dos testigos vienen, dan testimonio de la verdad, después matan a los testigos, estos resucitan 3 días y medio después, y el testigo como Moshe, al ser llevado al cielo, se le da autoridad sobre las naciones, saca a Satanás del cielo con el tercio de los ángeles, los cuales caen sobre la tierra. Este se aparece como si fuese el Mesías, engañando a muchos del mundo, no a los muchos, sino a muchas multitudes de entre los habitantes de la tierra, y envía sus ejércitos a matar a aquellos que no le siguen. Entonces los 144,000 se van en el segundo éxodo, y Yahweh los recoge durante la cosecha a través de sus ángeles, mencionados en la cosecha de Apocalipsis 14, pero de hecho, como vemos en Corintios, Tesalonicenses, el ángel es Micael, el ángel que acaba de sacar a Lucifer del cielo en Apocalipsis 12. Y digo acaba en la historia que estoy haciendo, ¿verdad? Y que había muerto como el testigo como Moshe. Entonces, el testigo como Moshe viene, da testimonio, muere, resucita, sube al cielo, saca a Lucifer y viene y recoge a los escogidos. Después de recoger a los escogidos, permite o se encarga de que se recoja a los muchos, las almas de los muchos, porque estos van a ser muertos. Y como dice Apocalipsis 14,
lo leo rápidamente. Dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Y aquí estamos viendo, dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Similar a como cuando Jonás, que lo explicaba ahora, representa la segunda venida, el libro de Jonás, cuando Jonás va a Nínive, es enviado solo. Dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, en la analogía que se nos está mostrando aquí, o en la visión que se nos está describiendo, la ropa es roja por la sangre de las naciones que cayó sobre él. Dice Apocalipsis 19. 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Esto ya es para la guerra de Armagedón, después de la muerte y resurrección de los dos testigos, después de la cosecha, después de las bodas del Cordero. De hecho, inmediatamente después de las bodas. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este ya es Mashiach, primero y último. La unión del primero y el último en un solo cuerpo, por ponerlo así. Por eso es fiel y verdadero. El testigo es el testigo fiel. Yahushua es la verdad. Entonces es fiel y verdadero porque es el último y el primero, respectivamente. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, puesto que los ojos son la ventana del alma y el alma de Mashiach es el fuego consumidor. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Por eso Yahushua en su manifestación tuvo que manifestar el nombre de Yahweh ante sus discípulos, como él mismo lo enseñó. Que él tuvo que enseñar el nombre del Padre porque ya los fariseos lo habían quitado. Igual el último tiene que enseñar el nombre del Padre y del Hijo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Cómo me gustaría a mí que un judío lea Apocalipsis 19, 13 junto a Isaías 63, 1, 2 y 3? Para que se den cuenta la conexión tan poderosa que hay aquí, puesto que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos viendo el cumplimiento de esto que se le enseñó a Isaías. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Su nombre es la palabra de Yahweh. Y como sabemos, Yahushua es el nombre de él, por ende la palabra es el nombre. Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, o sea, la iglesia escogida. Porque recuerden que la iglesia, la novia es la que se viste de lino finísimo. Los mártires se visten de blanco. Los muchos que son justificados se visten de blanco. Entonces aquí dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Quiere decir que los ejércitos celestiales ahora van a ser los 144,000 escogidos que Yahweh cosechó. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes los ejércitos, los Sabaoth, eran regidos por Lucifer. Era Lucifer y el tercio de los ángeles, por decirlo así. Eran Lucifer y sus ángeles. Pero ahora que el testigo como Moshe, siendo Micael, saca a Lucifer y el tercio de sus ángeles del cielo, viene y cosecha a los escogidos para llevarlos al cielo y ocupar ese lugar que quedó vacío. Entonces, así como Lucifer antes con sus ángeles eran los ejércitos que hacían juicio, ejecutaban justicia en este mundo, hasta que se rebelaron, así como la policía en este mundo es corrupta, ahora Yahweh está poniendo en ese lugar a sus escogidos para que juzguen a los ángeles y para que sean su ejército celestial, los que vienen a pelear con Mashiach detrás de él. Por eso, como les he dicho, Lucifer era llamado, uno de los títulos que se le daba era Sabaoth. Y por eso cuando aparece en la escritura Yahweh Sabaoth, era Yahweh
manifestándose a través de ciertos ángeles, de los cuales el líder era Lucifer, a quien conocen como Lucifer. Ahora vemos aquí en hebreo que estos son los Sabaoth, pero ahora vestidos de lino finísimo, o sea, son la iglesia escogida. Son los escogidos que tomaron el lugar de Sabaoth, el lugar del ejército que cayó hace un tiempo. Para este momento, que quede claro. Entonces los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y vemos que el caballo blanco es algo bueno, es algo apartado, es para guerra espiritual. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces el que viene vestido de rojo viene en un caballo blanco, que también lo vemos en Apocalipsis 6, que se abrió el primer sello y salió un caballo blanco y el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Entonces al vencedor Yahweh le dará su nombre nuevo, etcétera, etcétera. Vemos como todo se conecta. El que va en el caballo blanco es el testigo como Moshe, vestido de rojo, que después de vencer, al morir y resucitar, se lleva a los escogidos, les da un caballo blanco a cada uno, igual que el suyo, y ahora todos vienen a pelear en la guerra de Armagedón, en Apocalipsis 19. Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Vea que dice de los pueblos, nadie había conmigo. Nadie se va a poner a su lado, nadie va a querer aceptar la doctrina. Todo el mundo va a estar en contra de él. Apocalipsis 11 lo dice, que el mundo entero va a odiar a los testigos y van a celebrar cuando mueran. 7.500 millones de personas en el mundo. 7.5 billones de personas. 144.000 es un 0.02%. Entonces por eso dice nadie. Porque igual Yahushua vino 12 discípulos. Eso era como si fuera nadie. No porque ellos no importen, por supuesto, sino que debería ser el mundo entero. Deberían de ser miles, millones, no 12 personas. Igual ahorita deberían ser billones, no 144.000 de las 12 tribus. Oigan, porque el día de la venganza está en mi corazón. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Hemos visto muchas veces cuando habla en futuro. Hemos visto más veces cuando habla en pasado, para que nosotros entendamos ahora en este tiempo en el que ya muchas cosas ya han pasado. Pero cuando habla en presente, hace que se sienta que son instantes para que se cumpla. Recuerden que habíamos leído en el 61 lo que Yahushua leyó y dijo que se estaba cumpliendo en ese momento. Cuando dijo, la Ruach de Yahweh Adonai está sobre mí porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Ahí se detuvo, enrolló el pergamino, lo entregó al ministro y dijo, esto se ha cumplido hoy ante sus ojos. Lo que sigue a partir de ese momento representa la segunda venida, que dice, y el día de venganza del Elohei nuestro. Después dice, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, óleo de júbilo, como del jubileo, en lugar de luto, manto de gozo en lugar de ruaj angustiado. Entonces dice aquí, el día de venganza. Eso fue lo que Yahushua no leyó en ese momento, porque eso es de este tiempo. Y Yahweh está diciendo, ahora en Isaías 63, porque el día de la venganza está en mi corazón. Me explico, esto es segunda venida. El día de la venganza no estaba en el corazón de Yahushua. Era el perdón, la misericordia, lo que estaba en su corazón. Esto está en el último. Y para eso hay mucha escritura que se puede mencionar, solo voy a mencionar un detalle. Y es que, por un lado, dos. Habíamos leído también en Isaías que él, Yahweh, vendría y se vestiría de venganza.
Y habíamos dicho, está escrito que la venganza es de Yahweh. ¿Cómo un hombre va a venir a vestirse de venganza a menos de que sea Yahweh manifestándose en la tierra? Por otro lado, recordemos que está escrito que David tenía un corazón según el corazón de Yahweh. David era el rey. David se le prometió un renuevo justo, que lo hemos visto ya varias veces, profetizado. La rama, el último. Y David derramó sangre. David iba a pelear. De hecho, fue por eso que a David no se le permitió construir el templo, porque había derramado demasiada sangre. Cuando David nació, como nació con pelo rubio tirando a pelirrojo, se parecía un poco a Esaú, entonces dijeron, uy, tiene pelo rojo, va a ser un impío, sin entender que en realidad iba a ser un justo y la sangre que iba a derramar, representada por el cabello rojo, iba a ser sangre derramada en justicia, sangre de los impíos, sangre de los enemigos de Yahweh. Entonces el último viene vestido de rojo y representa esa sangre que va a derramar, el lagar de la ira, en su enojo, en la manifestación de la justicia de Yahweh. Entonces, David tenía un corazón según el corazón de Yahweh. David fue a pelear en las batallas de Yahweh, derramó sangre, por eso no pudo construir el templo. Pecó, pero se arrepintió. Por eso el último peca, pero se arrepiente. Viene vestido de rojo, porque viene a derramar la sangre de los impíos. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El corazón, como el corazón de David, representa el renuevo de David, que en su corazón tiene la venganza del Padre, porque tiene un corazón como el del Padre, y la venganza es de Yahweh, por eso se va a manifestar a través del renuevo de David. ¿Quién va a traer también la redención? El año de mis redimidos ha llegado. Por eso es como Moshe, así como Moshe trajo la redención de Egipto. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Yahushua dijo, cuando se presente el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en el mundo? Es como lo que está diciendo aquí, se presentó y se asombró de ver que nadie le ayudaba. Tuvo que hacerlo solo, por decirlo de alguna manera. Nadie estaba predicando la verdad, nadie creía lo correcto. Entonces tuvo que empezar solo a predicar y predicar y predicar hasta que lo llegaron a matar y se dio cuenta que nadie lo quería ayudar, más bien lo querían matar. Entonces se sorprendió. Cuando alguien predica, cuando uno predica la Torah, está sustentando el espíritu, el alma de la persona que escucha. Por eso, de hecho, la gente ora por el sustento de cada día, refiriéndose a la comida. Uno también necesita el sustento del espíritu y el alma, que es la comida espiritual, la escritura. Entonces, cuando uno predica, está dando sustento al alma de la persona. Yahweh está diciendo que se va a presentar y no va a haber nadie sustentando, porque todos están dando comida rápida, basura, que no alimenta. Oigan, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Voy a ver lo último primero. Me sostuvo mi ira. Entonces, imagínense el enojo que va a haber en su corazón por la situación del mundo, por la hipocresía de los sacerdotes, los pastores, por las religiones falsas, la hipocresía de la gente en sí, porque la misma gente es hipócrita, no solo los pastores, lamentablemente. Entonces, dice, me sostuvo mi ira. Él se va a lograr mantener y llegar hasta el final y cumplir la misión a través de la ira que siente, el enojo que se siente adentro va a hacer que diga, no, esto yo lo acabo, esto yo lo termino, no, yo al enemigo lo destruyo, lo saco de su lugar. Pero antes que eso dice, y me salvó mi brazo. Uf. Recordemos por un lado que Yahushua, por no tener pecado, no necesitó salvación. Y abuelo resucitó porque era lo justo, porque está escrito que el que cumpla las obras de la ley vivirá por ellas. Entonces lo justo era que él viviera, pero Satanás lo mató, entonces Yahweh lo levantó. Yahushua, al no tener pecado, no necesitaba salvación. Salvación necesitamos nosotros, que por el pecado nos iríamos al infierno. Entonces Yahushua nos dejó la salvación disponible. ¿Está eso claro?
Recuerden que leímos ahora en el capítulo anterior que decía, juró Yahweh por su mano derecha y por su poderoso brazo. Y expliqué, la mano es la segunda venida, el brazo es la primera venida. Que el brazo y la mano son una extremidad que se divide en dos partes. Entonces el brazo es donde está la fuerza y por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. El brazo es Yahushua, que viene de primero, y después la mano que viene de segundo y que es el último, y es con lo que se castiga y es con lo que se agarra a los escogidos, se cosechan para ser llevados al lugar preparado. Entonces el brazo es la primera venida, la mano es lo segundo. Cuando uno agarra algo del barro, se ensucia la mano, no se ensucia el brazo. Por eso Yahushua vino sin pecado, limpio, pero el último sí se tiene que ensuciar. Igual que David, al matar a una persona se estaba ensuciando, aunque estuviera haciendo justicia, porque matar es matar. Igual que cuando Moshe mató a un hombre y se fue de Egipto. No estoy diciendo que el último venga a matar gente literalmente, pero sí va a caer en pecado como el hijo pródigo. ¿Estamos? Por eso viene de rojo y por eso necesita salvación. ¿Y quién es el que le da la salvación al último? El primero, el brazo. Yahushua es el brazo, el último es la mano. Entonces aquí estamos viendo la mano diciendo, uy, yo necesitaba que me salvaran y no había nadie, entonces mi brazo me salvó. El primero salvó al último. Me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y Yahweh en la segunda manifestación va a ser salvado por sí mismo en su primer manifestación. Y Yahweh cuando vio cómo iba a suceder el final y que él al venir iba a suceder lo que iba a suceder y que iba a estar solo, él dijo, tengo que venir 2000 años antes para dejar la salvación disponible, para que cuando me presente en el final pueda a través de la fe misma obtener salvación de mi primer manifestación, mi brazo. Verso 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Como lo vimos ahora, en la cosecha, cuando empiece la gran tribulación, la sangre va a empezar a ser derramada por el mundo. En grandes cantidades, porque en realidad va a empezar a ser derramadas del segundo sello. Pero después de que los escogidos sean quitados de este mundo, va a ser derramada en unas cantidades asombrosas, tanto que van a llegar a los frenos de los caballos. De las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh, conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Mashiach. Hijos que no mienten. Si Yahushua es la verdad, cualquier otro es la mentira. Si Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira. Si el nombre Yahushua es la verdad, cualquier otro nombre para referirse a él es mentira. Además de obviamente cualquier otra mentira que uno pueda decir, que es todo lo contrario a la verdad, claro está. En Apocalipsis 14, verso 5, hablando de los escogidos, los 144,000 que están sellados con el nombre del Padre y del Hijo. De hecho, voy a leer el 1 primero y después el 5, para que quede claro que lo que estoy diciendo sí está escrito. Dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, Yahushua, y el de su padre, Yahweh, escrito en la frente. Yahweh Yahushua, en su frente. No es un tatuaje, es una marca espiritual que en sus mentes constantemente guardan el nombre del Padre y del Hijo. Lo invocan, lo mantienen apartado. En el verso 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces, en sus frentes están los nombres, en sus bocas no se halla mentira. Si usted tiene el nombre de Yahushua en su mente,
lo va a confesar con su boca y por ende va a confesar la verdad. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Al haber confesado a Yahushua como soberano, la verdad, son sin mancha ante el Padre. Fueron limpios por el Mesías. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Vean eso. Esto obviamente, por ejemplo, los judíos lo van a entender en el sentido de cuando uno ve a alguien que ama sufriendo, uno sufre. Así de simple. En todo lo que nosotros sufrimos, Yahweh está sufriendo con nosotros. Pero más allá, está diciendo todo lo que nosotros hemos pasado, Él también lo experimentó. Unas cosas a través del primero, otras cosas a través del último. Entonces por eso dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, porque Él fue parte de ellos. Dice, y el malaj de su faz lo salvó. Y el malaj de su faz lo salvó. El ángel de su cara, de su rostro. Como sabemos, el último es el que viene a ser el rostro de Yahweh en la tierra, el representante de Yahweh en la tierra. Y como sabemos, así como Yahushua es el enviado de Yahweh, Micael es el enviado de Yahushua. Y por eso en Apocalipsis vemos que Yahushua promete que él está mandando a su enviado, está enviando a su malach para que termine de cumplir lo que él hizo, para que termine de confirmar el pacto que él selló con su sangre. Entonces dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el malach de su faz lo salvó. Porque es en el final que el malach de Yahweh, por eso dice con voz de arcángel, el soberano mismo, con voz de trompeta y con voz de arcángel, los recogerá. Dice, en su amor y en su clemencia los redimió. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Ruach HaKodesh. Hicieron enojar su Ruach HaKodesh. Vean qué curioso cómo habla como separado. O sea, no lo hicieron enojar a él, hicieron enojar su Ruach. Como hablaba ahora, el Ruach básicamente representa lo que sería la madre. Yahweh el padre, porque recuerden que Ruach es femenino en hebreo. Yahweh es masculino. Por eso dice, enojaron su Ruach. Porque sería como cuando un niño enoja a la mamá y se las tiene que ver con el papá. Entonces, también por eso es que Yahushua dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu. Que toda blasfemia en contra del Padre y en contra del Hijo será perdonada. Pero la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh no. Qué curioso que él dice el Padre y el Hijo, pero después menciona Ruach HaKodesh. Si hay un Padre y hay un Hijo, ¿quién es la Madre? Es la Ruach HaKodesh. Lamentablemente a los cristianos les da miedo decir eso. Bueno, por un lado porque no lo entienden, por otro lado porque piensan que se está hablando de María. Y María es punto aparte, porque ni siquiera se llamaba así, se llamaba Miriam, la madre de Yahushua, que fue virgen en su nacimiento y dejó de ser virgen cuando él nació y se acostó con Yosef para consumar el matrimonio y tuvo otros hijos, hermanos de Yahushua. Miriam fue la mujer a quien Yahweh le dio el honor de tener en su vientre al Salvador. Pero ella no es la madre de él, puesto que Yahushua dijo, porque a mí David me llamó soberano. También él dijo que antes que Abraham, él es. Y ellos le decían, pero ¿cómo? Si usted no ha llegado en los 50 años y Abraham hace años se fue. Porque no entendían que Yahushua es desde el inicio de la fundación del mundo. Por ende, ¿cómo pueden decir los católicos que María es la madre de él? Si él existió 4000 años antes que ella. Por darle un número. Que obviamente él existió en la eternidad, que quede claro. Antes que el tiempo. Entonces, y eso puesto que el tiempo mismo es una creación y la creación misma vino a través de la palabra. Entonces el tiempo fue creado por Yahushua, a través de Yahushua. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Ruach HaKodesh, su espíritu.
por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vean eso, se les volvió enemigo. En hebreo, enemigo, hay varias palabras, una es oyeb, por otro lado la palabra adversario es Satán. ¿Por qué es eso curioso? Porque está diciendo Yahweh mismo que él se hizo el enemigo del pueblo. Esto se puede interpretar de dos maneras. En el sentido negativo, que el ángel que Yahweh había puesto sobre el pueblo, que era Lucifer, se rebeló y se convirtió en Satán, se convirtió en el enemigo. Como les he dicho, Satán, el enemigo, no es enemigo de Yahweh, es enemigo del humano. Porque Yahweh es único, ¿cómo va a tener enemigos? Nadie puede con él. Él creó al ángel llamado Satán. Él lo puede deshacer si quiere, pero si no lo deshace es porque se necesita esa función de obstáculo para que las pruebas tengan sentido y la recompensa tenga una razón de ser, o que la recompensa se pueda entregar a aquellos que llegan a la meta. Entonces Satanás es un ángel controlado por Yahweh. Satanás es un enemigo de la humanidad. Entonces esto se puede entender como que Yahweh había puesto un ángel sobre el pueblo, y como lo vemos en Ezequiel 28, ese ángel se rebeló y destruyó el pueblo sobre el que se había puesto. Por eso se puede decir que el ángel que lo representaba se convirtió en el enemigo. Por eso tuvo que venir Yahushua a quitarle la autoridad a ese enemigo. Y la otra interpretación sería, Yahweh, cuando vino la primera vez, vino a traer salvación, vino a traer misericordia, él vino amigo. Él de hecho vino y le dijo a los discípulos, yo los llamo amigos a partir de ahora, porque el esclavo no sabe lo que hace el amo, pero los amigos sí. Entonces Yahushua vino como amigo. Aquí está diciendo que Yahweh se va a presentar como enemigo. ¿Por qué? Porque es la segunda venida, cuando no viene a traer la salvación, sino que viene a traer el castigo. Cuando no viene a cambiar agua en vino, que representa el gozo, sino que viene a cambiar agua en sangre, como dice Apocalipsis 11, que representa juicio, venganza. Entonces dice, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Viene a pelear. Yahushua no vino a pelear, el último sí. Por eso viene en un caballo, con el arco. Y también aquí con la espada que sale de su boca. Viene a pelear una guerra espiritual. También para el mundo va a ser un Satanás, va a ser un falso profeta, un falso Mesías. Entonces lo van a llamar enemigo, Satanás. Por eso viene como ladrón en la noche. Y al venir como ladrón en la noche, por eso Yahweh dice, me les hice enemigo, no me van a reconocer. Para ustedes voy a hacer lo contrario. Porque se supone que un enemigo siempre es lo contrario, ¿verdad? Entonces eso confirma que viene como gentil. Porque para los israelitas, los gentiles son como enemigos. Dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Lo que va a suceder en la segunda venida cuando viene como ladrón en la noche, y para las naciones va a ser un enemigo, va a ser un Satanás, un anticristo, un falso profeta. Pero se acordó de los días antiguos. Oigan, de Moshe. ¿Por qué de Moshe, curiosamente? Porque representa el testigo como Moshe. O sea, el testigo como Moshe va a hacer que Yahweh se acuerde del primer Moshe, para que traiga el éxodo como trajo el primer éxodo. Y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el apacentador de su rebaño? ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el apacentador de su rebaño? El apacentador de su rebaño era Moshe, que como sabemos representa al buen pastor. Y Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. La puerta es la primera venida, el buen pastor es la segunda venida, porque para que el buen pastor venga tiene que pasar por la puerta. Entonces la puerta tenía que estar antes, eso es el brazo, la piedra angular. Entonces dice aquí, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el apacentador de su rebaño? O sea, Moshe representa al buen pastor, por eso el testigo como Moshe es el buen pastor. También es curioso esto, ¿dónde está el que les hizo subir del mar? Con lo que decía ahora, porque el ángel que representaba a Yahweh se rebeló en contra del hombre y se convirtió en enemigo. Por eso se podría preguntar, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Ahora Yahweh tiene que hacerlo a través de su espíritu que está en Mashiach,
quien envía a su ángel, Micael, y va ahora a llevar a cabo este trabajo, por decirlo así. ¿Dónde está el que hizo subir del mar con el apacentador de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Ruach HaKodesh? El que los guió por la diestra de Moshe, con el brazo de su esplendor. Con la diestra de Moshe, vean qué interesante. Leímos en el capítulo anterior que Yahweh juró por su diestra y por su brazo. Ahora aquí menciona la diestra de Moshe y después menciona el brazo de su esplendor, que confirma que la mano, la diestra en este caso, la diestra, la mano, es Moshe, el testigo como Moshe, y el brazo sigue siendo el Mesías, a través de quien recibimos el Espíritu, que es el esplendor de Yahweh. El que los guió por la diestra de Moshe, con el brazo de su esplendor. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, o sea, haciéndose así un nombre para siempre, dándose a conocer, y como lo dijo en Éxodo, diciendo, este es mi nombre para siempre, para todas las generaciones. Entonces, ¿por qué hoy en día le llaman Dios, le llaman Señor, le llaman Jehová, le llaman otros nombres falsos? En vez de llamarle por el nombre que Él escogió para sí mismo y el que usó para hacer estas obras milagrosas con las que se dio a conocer en el mundo entero, haciéndose así nombre perpetuo, Yahweh, el que causa existencia. Dice, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El último, como lo vimos ahora en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 19, viene en un caballo. Es el testigo como Moshe, profetizado en Deuteronomio, profeta como Moshe. Y en este capítulo que se está hablando de la segunda venida ya se mencionó Moshe 2 veces. La Ruach de Yahweh los apacentó como a una bestia que desciende al valle. Así guiaste a tu pueblo para hacerte nombre de esplendor. Repite, confirma la importancia del nombre. Yahweh hizo todo lo que hizo en el Éxodo para dar a conocer su nombre. Y menciona el nombre 2 veces, o sea, refiriéndose a la primera y la segunda venida. Así como Yahushua vino a enseñar del nombre del Padre, el último viene a enseñar del nombre del Hijo, junto al nombre del Padre. Al igual que así como Moshe hizo un éxodo en el año 2448, según el calendario o la tradición judía, en este tiempo final, cerca del año 6000, se manifestará el segundo éxodo a través del testigo como Moshe. Y dice, mira desde los cielos y contempla desde tu apartada morada de esplendor. ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿Dónde está tu celo y tu poder? El celo, la personificación del celo es Mashiach. Y el celo hace alusión al nombre. Por ende, la personificación del nombre también es Mashiach. Y digo eso porque está escrito en Éxodo que Yahweh es celoso y su nombre es celoso. Entonces el celo es un nombre personificado, encarnado. Y aquí en poder la palabra es Geburá, que está escrito que la segunda venida Yahweh dijo que vendría como un Gibor, o sea, en Geburá, en poder, en severidad, en valentía. Entonces el último viene con el celo de Yahweh a manifestar el nombre del Padre y del Hijo, siendo severo con los impíos y poderoso para establecer el reino de Yahweh sobre la tierra. Dice, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Entonces sería como el pueblo pidiéndole a Yahweh, ¿dónde está? ¿Dónde está tu venida, tu manifestación? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Qué interesante. Los judíos querían matar a Yahushua por decir que era el hijo de Yahweh. Yahushua, cuando le pregunta a sus discípulos cómo debemos orar, Yahushua les dice, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro, no solo Padre mío. No dijo, oren, Padre de Yahushua. Dijo, Padre nuestro. Entonces, lo vemos aquí también. Pero tú eres nuestro Padre, no solo su Padre, nuestro Padre.
a través de Yahushua, bendito sea Yahweh, obtenemos la adopción. Somos injertados en la viña que es Yahushua, el Hijo unigénito. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre. Vean cómo ahí confirma que en el fin de los tiempos los últimos no serían reconocidos por Abraham ni Israel, porque para el mundo somos gentiles. Y eso no importa al final, aunque no lo fuésemos genéticamente, lo somos espiritualmente porque aceptamos a Yahushua. Entonces, aunque Abraham y Jacob dijesen que no tienen nada que ver con nosotros, bendito sea Yahweh, Yahweh sí, y no nos va a abandonar. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Tercera vez que menciona el nombre y la importancia. Entonces, la primera es la primera manifestación, Yahushua. La segunda es la segunda manifestación, el último, el testigo como Moshe. Y esta tercera sería lo que vemos en Apocalipsis 19, cuando ya se llega a cerrar todo el cumplimiento del Apocalipsis. En sí, de los últimos 7 años. Y se viene a establecer el reino por un milenio y después por la eternidad cuando desciende la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21-22. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. De hecho dice perpetuo Hashem, perpetuo es el nombre, por ende el nombre Yahweh es para siempre. Esto también se podría tomar lo que decía ahora como la primera vez donde se hizo el nombre perpetuo, de hecho lo menciona haciendo alusión al éxodo de Moshe. Entonces, la primera vez que menciona su nombre, que se lo hizo en el éxodo con Moshe. La segunda vez cuando vino Yahushua en su muerte y resurrección. Y la tercera vez cuando se dé la segunda manifestación, el último. Dice, ¿por qué, oh Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Recordemos que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Por la idolatría, por el pecado, los corazones de las personas se endurecieron. Y al endurecerse los corazones de las personas ante el temor de Yahweh, perdieron la sabiduría. Se volvieron por ende tontos, lamentablemente, y por ende seguíamos ídolos, hacíamos tonteras, hacíamos cosas tontas, el pecado mismo. ¿Por qué, oh Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu apartado pueblo. Por poco tiempo lo poseyó tu Kadosh pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu templo. ¿Verdad? Como lo hicieron, destruyeron el primer templo, Babilonia. Después destruyó el segundo templo, Roma, en el año 70, después de Mashiach. Y como vemos en Apocalipsis 11, cuando se aparezcan los dos testigos, en el fin de los tiempos, se va a hollar también el lugar del templo. Dice Apocalipsis, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Ellos hollarán la ciudad apartada. Aquí estamos viendo que dice, nuestros enemigos han hollado tu templo. Verso 19 dice, hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca dominaste. Como diciendo, hemos llegado a ser como aquellos que nunca escogiste. ¿Qué quiere decir eso? Hemos llegado a ser como los gentiles. Nos llegamos a confundir entre los gentiles. Hemos llegado a ser como si nunca Yahweh nos hubiera escogido, puesto que la gente nos ve y dice, ah, es latino, o algunos es estadounidense, o algunos es chino, sin entender que quizá genéticamente somos israelitas. Entonces por eso, repito, dice, hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca dominaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Una cuarta vez. Eso quiere decir, llegamos a ser como gentiles. Al el pueblo pecar,
y se cumplió las maldiciones de Deuteronomio, el pueblo fue esparcido por todo el mundo. A través de los siglos se perdió su identidad israelita y terminaron pensando que eran gentiles. Terminamos pensando que éramos gentiles. Por eso venimos a ser como aquellos sobre los cuales él nunca dominó, o sea, sobre los cuales él nunca puso su ley y convirtió en una nación. Y dice sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. No conocíamos el nombre. Desde que nacimos se nos hablaba de Dios y el Señor y Jehová y Jesús. No conocíamos su nombre, entonces éramos como los pueblos paganos sobre los cuales nunca se ha invocado el nombre Yahweh y que por ende son llamados Yahudim. Lamentablemente. Pero bendito sea Yahweh que el llegar al conocimiento de quiénes somos y de que somos adoptados a través de Yahushua y que en Yahushua no hay griego ni yaudí, rico ni pobre, esclavo ni libre, hombre ni mujer, eso nos hace entender que ya somos. Y curiosamente, principalmente cuando obtenemos el nombre y por ende el nombre es invocado sobre nosotros. Entonces esto es muy importante. El capítulo 63 inicia diciendo que la segunda manifestación se da como un gentil. Nadie lo va a reconocer, lo van a ver como un ladrón, como un enemigo. El último verso de ese mismo capítulo nos está diciendo que el pueblo llegó a ser visto como gentil. El pueblo mismo llegó a ser visto como si fuera de las naciones. Entonces, ¿por qué es que Mashiach, por qué es que el último se manifiesta como gentil? Porque el pueblo llegó a ser como gentil. Y como dijo aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Entonces, como los israelitas hemos sido angustiados entre los gentiles, como si fuésemos gentiles, entonces el Mesías se tiene que presentar como un gentil para que sea angustiado como el pueblo ha sido angustiado.